Hola, en este vídeo vamos a hacer un breve repaso por la normativa de evaluación y cómo Seneca nos puede ayudar en este cometido. En primer lugar, vamos a repasar brevemente los tres niveles de concreción curricular. El nivel 1 a nivel estatal, el Real Decreto 1105 de 2014 y la Orden ECDE 65-2015. Y luego tenemos las nuevas órdenes de 15 de enero de 2021 a nivel andaluz. Estas órdenes hacen referencia siempre al Real Decreto 1105, donde están los criterios de evaluación de los currículum tanto de secundaria como de bachillerato y también de primaria. Y vemos también cómo esos criterios van unidos a las competencias que evalúan. Nos vamos a centrar en el tercer nivel, que es donde estamos nosotros, en los centros, y es cómo concretamos esas órdenes del 15 de enero y las anteriores a nivel de centro, en el plan de centro y las programaciones didácticas. A la hora de evaluación tendremos las tres preguntas fundamentales: ¿qué, cuándo y cómo? ¿Cuándo? A lo largo de todo el curso. El qué, vamos a ver que tenemos que evaluar los criterios y vamos a ver el progreso en cada una de las materias, con la tranquilidad de que cuando evaluemos los criterios, a su vez vamos a ir evaluando las competencias por todo el equipo educativo. Será a final de curso cuando nos juntemos los equipos educativos y veamos cómo han ido evaluándose los distintos criterios y cómo ellas van progresando las competencias, tendremos una visión global y podremos hacer una evaluación competencial del alumno que le corresponde al equipo educativo. Es importante esta diferencia. Cada docente evalúa por criterio su materia y el equipo educativo, con todos los criterios evaluados, fomentan y evalúan las competencias del alumnado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el docente va a tener varios criterios de evaluación. En este caso vamos a simplificar con 3 y es el docente quien decide cuántos criterios quiere evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos que el docente ha decidido que hay este criterio, lo va a evaluar con 2 instrumentos y va a poner las calificaciones de esos 2 instrumentos. Este criterio lo va a evaluar con un instrumento y este otro criterio con un instrumento. Es el docente quien decide con qué instrumentos evalúa cada criterio, teniendo en cuenta la distribución que tiene que tener el plan de centro y los instrumentos que se recogen en el plan de centro. Es decir, tiene que priorizarse la observación. ¿Cómo registraremos eso en el cuaderno? Siguiendo con el ejemplo. Bueno, pues la nota del criterio o la nota criterial del alumnado será la nota del criterio por la ponderación del criterio más la nota del otro criterio por la ponderación del otro criterio y la nota del tercer criterio por la ponderación del tercer criterio. Es decir, si aquí tenemos 2 instrumentos, la media o la forma continua de calcular cuánto vale la nota del criterio, la decidiremos aquí y luego, ¿cómo influirá en la nota final? Pues en función de las ponderaciones que tengamos recogido en el apartado criterio de las programaciones. Aquí tenemos la nota, la media, la nota de nota final. Y entonces tenemos que tener muy claro que esto va a depender tanto de la nota del criterio como de esas ponderaciones. Por eso aquí lo pongo, es muy importante afinar y tener claras esas ponderaciones. Preguntas que no solemos hacer a la hora de ponderar estos criterios. Primero, son 2 preguntas fundamentales. ¿Hay que ponderar todos los criterios que aparecen en el nivel? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa si en un curso no se califican todos los criterios que en principio había pensado, es decir, que había ponderado? Bueno, pues retomando la primera pregunta, ¿hay que ponderar todos los criterios que aparecen en el nivel, en la normativa, en el currículum de ese nivel? Bueno, pues la respuesta es sí y no. ¿Por qué es ambigua? Porque sí, si esos criterios son distintos y no se repiten en otros cursos. Es decir, si yo estoy evaluando lengua de segundo de la ESO y hay criterios que solo son propios de ese nivel, a la fuerza tienen que estar evaluados. Ahí tenemos, por ejemplo, los relativos a literatura, pues seguro que pueden ser diferentes uno a otro, entonces hay que tenerlos ponderados a la fuerza. ¿Y cuándo va a ser que no? Pues no es si repetimos estos mismos criterios en varios cursos. Por ejemplo, puede pasar en algunas asignaturas como tecnología, segundo y tercero, educación física, en primero a cuarto, en primaria, por los niveles diferentes. Entonces, ¿qué dice la normativa? Que antes de finalizar la etapa tienen que estar evaluados todos los criterios, con lo cual yo podría tener que aquí en segundo y en tercero pudiese no ponderar algunos y ponerles 0, y aquí también, siempre que no fuesen los mismos en segundo y tercero. Pues es muy importante tener una visión global.
Educación física todavía es más flexible. Si tenemos el de primero a cuarto, según me comentan, pues podría distribuirlo como el departamento decide. No es una decisión del docente, es una decisión del centro recogida en las programaciones de departamento. De manera que tengamos la seguridad de cuando acaba el nivel, todos los criterios a lo largo de los distintos cursos donde se tienen que ser evaluados, en al menos un curso están evaluados. Ahí tenemos entonces la respuesta. No si son distintos para varios cursos y sí si son distintos y no se repiten. Y la otra pregunta, si ya tenemos claro que cuáles son los que tenemos que ponderar y cuáles no, ¿qué pasa si yo tenía pensado trabajar ponderado 15 criterios por el motivo anterior, de que sean 15 propios o que sean los 15 que he decidido? ¿Qué pasa si en un curso no se califican todos los criterios que en principio había pensado y había recogido la programación? Bueno, pues la respuesta es que el sistema no va a tener en cuenta esos criterios que no se han calificado. Esto es igual que antes cuando evaluábamos por contenido. Si yo había previsto hacer o dar 12 temas y luego resultaba que en vez de 12 temas daba 10, pues lógicamente al alumno lo evaluaba sobre 10. Aquí con los criterios nos liamos un poco, pero Seneca nos va a ayudar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues el sistema va a extrapolar las ponderaciones de los criterios, de manera que si yo me dejo fuera unos criterios que valen un 20% o un 10%, ese 10% se va a repartir entre los criterios que sí estaban ponderados de manera proporcional a los pesos relativos. Aunque parezca un poco complicado, lo vamos a ver mucho mejor en este ejemplo. Retomamos el ejemplo que teníamos los 3 criterios. Aquí teníamos los 3 criterios. ¿Qué pasa si el criterio 3 teniéndolo ponderado, no lo hemos calificado? Pues el sistema automáticamente es la media del criterio por la ponderación del criterio más la media del criterio por la ponderación del criterio. El sistema solo ve que solo tenemos 2 criterios. ¿Qué puede pasar? Pues fijaos la importancia que tiene. Si yo tenía aquí, en el caso anterior, que los 3 criterios valen igual, y resulta sería entonces 33,3, 33,3 y 33,3. Y aquí se ha perdido, el sistema dice, bueno, reparto entre estos dos. Y como inicialmente los dos valían lo mismo, 33 y 33, pues el sistema dice, como son igualmente importantes, pues reparte 100, 50 y 50. Con lo cual, saldría automáticamente. Pero ¿qué pasa si aquí hubiese tenido este criterio, por poner y simplificar el tema, 50, este 25 y este 25, ¿vale? 50, 25, 25. Y resulta que este no lo hace el sistema. Pues al quedarse lo haría igual. Piensa, dice, tengo 100 y tengo estos dos criterios. Como este valía 50 y este valía 25, quiere decir que este va a valer el doble que este. Pues automáticamente, sin que el docente tenga que preocuparse, porque hemos puesto un ejemplo muy sencillito, a este le da el valor de 66,6 y a este el valor de 33,3. De manera que se sigue la proporción de que este es el doble de importante que este. Esto es de las cosas más cómodas que tiene Seneca y que más seguridad nos va a tratar, porque así si en vez de tener evidentemente estos dos criterios tenemos 10, 15 criterios y tenemos tantos por ciento de comas, 2,5, 3,5, el docente tiene que tener la tranquilidad de que solo va a ser evaluado con las calificaciones que yo tenga, teniendo claro que las ponderaciones van a ser proporcionales a las que recogían en la programación. Y me quito un problema bastante grande. Una vez que tenemos las dos cosas claras, volvemos a retomar las preguntas. Importante afinar y tener clara la ponderación. Esto es cuestión un poco de práctica y también de cada centro. Una cosa que nosotros decimos siempre es analizar por lo menos si todos tienen la misma importancia. Si todos tienen la misma importancia, todos los criterios, parece razonable que sean todos iguales. Pero hay currículum y currículum, hay materia y materia. Entonces a lo mejor no tienen la misma importancia. También es otra cosa que se suele hacer, además de ver la importancia, es cuándo se evalúan. Es decir, si hay criterios que pueden ser muy temáticos y que solo se evalúan y se trabajen en una unidad o en dos unidades, y hay algunos que pueden ser trabajados y evaluados en muchos. Ese muchas veces es el tiempo que le dedicamos. Entonces, a la hora de ponderar los criterios, parece razonable que nos hagamos estas preguntas. Ver si todos los criterios tienen la misma importancia y ver también en qué unidades se evalúan esos criterios. Para esto es muy cómodo una tabla que preparamos aquí en el IEL Los Álamos y en el cual tenemos todos los criterios, la numeración y en este caso hemos puesto 10 unidades, que son las que trabajamos. Tenemos una columna que llamamos importancia relativa. Esto que lógicamente es un ejemplo y que podemos estar. Esto es un debate que se hace a nivel de departamento. Consideramos que este criterio
es igualmente importante que este o que este. Entonces se puede hacer bastante gráficamente, es decir, vamos a hacer a los básicos o a los que sean menos importantes una X, a los que son un poco más importantes 2X y a los que son muy importantes 3X. De manera que de una visión digo, bueno, pues este criterio es más básico que este y este es el más importante de todos. Así tendríamos un primer vistazo y podríamos explicar a los alumnos cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes a la hora de trabajar con ellos. Y luego, otra cosa que también se suele utilizar es dónde voy a trabajar ese criterio. Y aquí también es una cosa importante a tenerlo en cuenta, porque una cosa es trabajar el criterio y otra cosa es evaluar el criterio. Para seguir con este ejemplo, hemos considerado que aquí, en todas estas unidades, vamos a trabajar y evaluar el criterio. De manera que del criterio 1.1 voy a tener 10 posibilidades de evaluarlo, el criterio este también, pero luego voy a tener otros criterios que se van a evaluar muy puntualmente. Por ejemplo, fijaros este solo se evalúa en esta unidad. Aquí también, otros se evalúan un tramo. Entonces, con estas dos variables, con la importancia y dónde se ve o dónde se trabaja, vamos a tener una forma o vamos a tener dos criterios bastante objetivos de qué peso tienen que tener. Pero repito, no es tan importante el peso relativo, porque eso lo vamos a ir averiguando con el tiempo, como hacer por lo menos el trabajo en los departamentos de parar a pensar y a leer los criterios y ver realmente cómo queremos evaluar a nuestro alumnado. Para eso Seneca nos va a ayudar bastante. ¿Y cómo nos va a ayudar? Pues una vez que tengamos los criterios, vamos a ver qué pasaría al final de curso y lo vamos a simular. Si generamos un documento que se llama área, informe de evaluación por área, que sería el que evaluaríamos o el que generaríamos al final del trimestre, o en este caso suponiendo la evaluación ordinaria, nos saldría un criterio que se hace muy rápidamente, que se puede ver en otro vídeo, y fijaros, tendría todos los criterios y aparece no evaluado en aquellos que no se han evaluado nunca, pero si nosotros metemos o introducimos alguna nota, esto va a cambiar y nos va a proponer una nota en función de la evaluación global. Y va a ser muy cómodo porque no solo vamos a dar al alumnado una nota de un 5, un 6, un 7 o un 3, sino que le vamos a tener muy claro de dónde o qué criterios ha superado y cuáles no. Con lo cual, a la hora de hacer un programa de refuerzo nos da mucha información. ¿Cómo nos va a ayudar Seneca? Bueno, pues, ¿y cómo lo vamos a utilizar en el cuaderno? Bueno, pues tenemos el módulo de competencia o de evaluación o el currículum o currículo por competencia que nos sirve para evaluar la materia y las competencias clave. Y por otro lado, tengo el cuaderno, que sirve para registrar calificaciones y también para informar a la familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a configurar el cuaderno de manera que vamos a separar esos dos apartados. Y vamos a meter el cuaderno en el proceso intermedio. De manera que yo voy a tener, primero voy a configurar el aplicativo, luego voy a trabajar con el cuaderno y por último voy a evaluar. Es decir, configuraré en las programaciones al principio del curso la configuración inicial del aplicativo, que registraré, ahora lo veremos. Luego, durante el día a día, en el trimestre, me dedicaré a diseñar actividades y a calificarlas. Y cuando llegue el final del trimestre o el final del curso, procederé a la evaluación por criterio que Seneca me proporcione. ¿En qué va a consistir la configuración inicial al inicio de curso? Este inicio de curso, os recuerdo que es hasta el 15 de noviembre que se modifican y se pueden aprobar las programaciones. Pues va a ser primero asignar el perfil del docente, que ya lo veremos que todo el perfil tiene que ser, todo el profesorado tiene que ser evaluador para que aparezca el módulo currículo por competencia. Luego tendremos que introducir los instrumentos de evaluación o las técnicas por ejemplo, exámenes, presentaciones orales, evidencias del alumnado, portfolio. Bueno, pues todo eso nos servirá para que en el cuaderno aparezcan los instrumentos de evaluación que el centro ha definido. Y por último, ponderar los criterios. Pongo asterisco porque no solo hay que ponderar los criterios, sino también decir cómo queremos que se calcule la nota media de ese criterio, que veremos que tenemos dos posibilidades actualmente, media aritmética o media continua. Bueno, pues esto sería lo que haríamos a principio de curso, lo haría un docente o una docente o un conjunto y una vez que eso está hecho sirve para todo el profesorado que usa esa materia o que evalúa esa materia. Luego, todos los docentes, independientemente de que hayan sido ellos quienes lo hayan configurado o no, van a dedicarse a hacer los registros de calificaciones en el cuaderno y, como he dicho antes, cuando termine la evaluación, el sistema cogerá mis datos del cuaderno, cogerá las ponderaciones de la forma de configurar del aplicativo y nos proporcionará una propuesta. Esos son los tres pasos que tenemos. Espero que os haya quedado un poco más claro todo esto.
Un saludo y ahí tenéis mi correo por si necesitáis alguna pregunta.